Bienvenidos a los archivos de Terror RD. Prepárense para el misterio y el terror, más allá de su imaginación. Yo fui el segundo en ingresar a la celda de reclusión. El soldado Mancera permanecía a unos metros del cautivo derribado, como si temiera acercarse lo suficiente, como si no le importara demostrar su miedo a pesar de que era uno de los soldados más capacitados del cuartel. El cautivo yacía sobre el piso de costado, con su parte frontal apoyada sobre la pared, aquella de estructura robusta y compacta, que ahora estaba teñida de rojo. Los otros presos estaban cada quien sentados en un rincón opuesto. Algunos se cubrían sus rostros para evitar seguir viendo el macabro desenlace. Otros simplemente mantenían sus ojos desorbitados puestos en el cadáver, con sus mentes turbadas y sus pensamientos a la deriva, hundidos en un abismo profundo de desolación y pánico. Avancé unos pasos hasta quedarme al lado del soldado Mancera, dándole a entender que ya debía reaccionar. Él solo atinó a voltear a mirarme, y con un lerdo gesto de su cabeza, afirmó que se trataba de lo mismo. Ese era el segundo cautivo que perdía la vida de la misma forma, en el mismo lugar y de idénticas características. Asumiendo nuestro rol de combatientes, despejamos nuestras mentes de todo terror y desconcierto. Dando pasos firmes, caminamos hacia el cuerpo para inspeccionarlo mejor. Quería cerciorarme de que en verdad había pasado otra vez, que ese otro preso acababa de dejar este mundo de igual forma rodeado de sus compañeros, quienes con sus pálidos semblantes gritaban inocencia. Me arrodillé al lado del cuerpo para voltearlo, y de pronto escuché como el soldado Mancera comenzó a hacer arcadas. Segundos después ya no pudo soportar el hórrido cuadro y comenzó a vomitar. Y en tanto los otros soldados llegaban al lugar corriendo, en mis ojos quedaron guardados el grotesco estado en el que se encontraba el rostro del hocico. Lo habían golpeado una y otra vez contra el muro, sobre el cual habían aún restos de carne y piel pegados con su líquido hemático. Estaba irreconocible. Ya no parecía un hombre. Su cara se había resumido a una masa amorfa de tejidos y huesos quebrantados y empapados con aquel espeso líquido rojizo. Tal como les mencioné, ese era ya el segundo preso que era liquidado en la celda, así frente a sus compañeros cautivos, que preferían ser juzgados como los culpables de los aberrantes actos en vez de hablar. A mí me tocó una vez participar del interrogatorio, y tal cual me lo esperaba, ellos solo hicieron silencio. Incluso González, el más adulto del grupo, que con la madurez suficiente como para mantener la calma, bajando su mirada, trataba de escapar de todas las preguntas que le hacíamos. No obstante, algo dentro de mí me decía que esa noche podría ser distinta a la anterior, que si intentaba hablar con él a solas, quizás hablaría. Así fue que, con el correspondiente permiso de mis superiores, llevé a cabo lo que tenía en mente. Tomé a González y lo conduje a otro cuarto para continuar con el interrogatorio. Una vez ahí le ofrecí un cigarrillo. Se lo encendí, y en tanto él lo disfrutaba con suma adicción, lancé la amenaza que consideré como la indicada para hacerlo confesar. «Escúchame, viejo. Aquí entre nosotros ya sabemos lo que a ti y a tu grupo de delincuentes les esperan. Cuando los saquemos de aquí, serán trasladados a la capital del estado, donde van a pasar el resto de sus vidas en una cárcel de máxima seguridad. Y peor todavía por las dos pérdidas que hubo. Me refiero a esos dos presos compañeros suyos que fueron aniquilados. Toda la culpa caerá sobre ustedes. Así que no tienes nada más que perder. Es por eso que te traje aquí para hablar en privado. ¿Y saben por qué? Porque yo no creo que ustedes hayan sido los que le quitaron la vida a esos dos hombres. Habla. Solo así podré ayudarte. Dime, viejo. ¿Quién o qué fue lo que los aniquiló? Los golpes que tenían en sus cuerpos no podrían haberlos hecho ustedes. Y ahora mismo no tenían las fuerzas suficientes como para haberle destrozado la cara a la última víctima contra la pared.
Ambos cadáveres tienen signos de defensa en sus brazos. Hay cortes que coinciden con los de garras, algo que ninguno de ustedes tienen. Nadie más que ustedes estuvieron en ese momento con los dos. Así que te estoy dando una última oportunidad. Habla, dime, ¿qué demonios está pasando? Acabando de decir eso, lo vi sonreír. Acto seguido levantó su mirada, y en tanto arrojaba el humo del cigarrillo de su boca, borró su sórdida sonrisa, y dijo unas palabras que congelaron mi alma. Jamás pensé que fuera a decir algo así, puesto que me hizo comprender que esto iba más allá de mi entendimiento. Ni tú ni nadie puede ayudarnos. Ya estamos condenados a muerte. Fuimos entregados por los jefes del cartel para el que estábamos trabajando. ¿Por qué creen que ustedes nos atraparon? Mira cómo somos. Casi todos viejos, inservibles. Y sí, tienes razón. No fuimos nosotros los que aniquilamos a los dos compañeros. Pero no fue un hombre el que lo hizo. Al menos no uno normal. Fue aquella maldita bestia que sin una pizca de piedad alguna destrozó los cuerpos frente a nuestros propios ojos. Y si aún seguimos aquí, es porque todavía no hablamos. Pero te diré algo más, mi estimado capitán. Debería ser más astuto, más prudente. Debería usted prestar más atención con quién forma alianza, para quién sirve. Porque no todo es lo que parece en este infierno. En algunos lugares los llaman nahuales, pero para otros son verdaderos demonios. Pero lo que uno nunca sabe es que puede ser cualquiera, incluso 1, 2 o 3, o tal vez cientos que caminan como usted. ¿Entiende lo que le quiero decir? Por razones que está de más mencionarlas, no puedo revelar mi nombre ni el lugar donde sucedieron los perturbadores sucesos que les estoy compartiendo. Ya soy un militar retirado, pero nadie está libre de algo así, porque cuando el mal te hace partícipe de sus actos, te conviertes en un eterno esclavo de sus consecuencias. Después de que aconteció el segundo hecho del preso aniquilado, reforzaron los turnos de guardia en la celda. Anteriormente, los cautivos quedaban solos por pequeños lapsos de tiempo, que fueron cuando las víctimas sufrieron el ataque, y la idea ahora era que eso ya no pasara. Yo continué a cargo de ese sector. Ellos eran delincuentes que serían trasladados para ser juzgados, pero mientras tanto, servirían de respaldo para que así podamos llegar a los otros integrantes del cartel. Aunque ya ven, ellos se negaban a hablar, pero no para ocultar a sus antiguos jefes, sino tal como lo dijo el viejo al que interrogué, sino por temor a la supuesta criatura que los estaba aniquilando uno a uno. Debo confesarles que hasta ese entonces, yo no creía ni en demonios ni en brujos que se convertían en animales, los llamados nahuales. Pero sin lugar a dudas, se trataba de un ser bastante peculiar. Eso teniendo en cuenta que pudo ingresar a la celda, llevar a cabo su ejecución, para después huir sin dejar huellas. 4 noches después, les tocó el turno a la tercera y cuarta víctima en simultáneo, que al igual que en los 2 casos anteriores, fuimos alertados por sus alaridos de dolor y terror. No obstante, y como si el culpable se estuviera actualizando en su modo operandi, en esta oportunidad fue el baño el sitio elegido para la masacre. Al llegar, vi a los 2 soldados custodios siendo asistidos por compañeros, mientras que otros 3 estaban en el interior del baño contemplando la lúgubre escena. Los 2 cadáveres de los presos estaban totalmente deshechos. A uno le habían arrancado los 2 brazos, y al otro prácticamente lo habían degollado, y a simple vista se notaba que quien lo haya hecho debió tener colmillos enormes y afilados, ya que era obvio que usó su boca. La orden que tomaron los superiores fue limpiar la escena sin demora. Ignoraron en absoluto cada uno de los procedimientos a seguir. No, ya no hubo más interrogatorios a los que serían los últimos 3 presos sobrevivientes, a los que, por cierto, hallamos sumergidos en aquel mismo estado de terror y pánico, estando incluso uno oculto en una de las letrinas. Me sentía frustrado, enojado y reconozco que hasta un poco asustado. Media hora después, me dirigí a la enfermería en donde llevaron a los soldados que estuvieron custodiando el baño, tal vez contradiciendo así la orden que provenía desde arriba, pero no me importó.
Lo único que quería era acabar con eso, antes de que justamente eso nos acabara a todos. Los soldados dijeron no recordar nada. Lo último que tenían en sus mentes era una enorme silueta que se aproximó a gran velocidad hacia ellos, sin darles tiempo siquiera a voltear para mirar. Lo más inexplicable de todo es que ambos tenían golpes en la cabeza, mismo que tenía las características de haber sido causado por un elemento compacto. Y por más que no quería creerlo, el soldado médico pensó lo mismo que yo. Todo indicaba que ellos habían sido golpeados con la culata de un fusil, de los mismos modelos que nosotros teníamos. Eso me hizo recordar las palabras que me había dicho el viejo González con respecto a que el probable victimario podría tratarse de uno de nosotros. Fueron varias noches después cuando todo concluyó, y lo hizo de la peor manera. Y aunque tampoco me sirvió el momento de evaluar la situación para llegar a la raíz del asunto, pude tener muy claro que el ejército no era lo que yo pensaba. Los soldados que estaban cuidando la celda llegaron corriendo hasta la oficina donde yo me encontraba reunido con las autoridades, precisamente hablando sobre ello. Tenían hilos de sangre recorriendo por sus frentes, a lo cual dijeron que algo los había asaltado y había dejado inconscientes. Pero a diferencia de la vez anterior, uno de ellos logró ver a la bestia con sus ojos desorbitados. Dijo ver a una especie de lobo o perro de gran tamaño. No pudo decir su rostro, pero aseguró que su cabeza tenía forma antropomorfa. Lo último que vio antes de desmayarse fue como los 3 presos corrían por sus vidas. Y dado a lo que ya veníamos presenciando, él aseguró que la criatura tuvo la clara intención de abrir la celda para dejarlos escapar, tal como lo esperaba. Solo yo me movilicé para hacer algo. Todavía no sabía por qué ahora las cosas habían sido distintas, pero teníamos a 3 presos prófugos en el cuartel, entre ellos el viejo que fue el primero en advertirme de lo que estaba pasando. Habían soldados rodeando el perímetro, como así también vigilando las entradas y salidas, por lo que no podrían llegar muy lejos. Encontré al segundo de los prófugos en la cocina del pabellón. Tenía un cuchillo que seguramente había tomado del lugar, pero cuando alcancé a ver su estado, comprendí que ya no representaba peligro alguno. El sujeto se arrastraba dejando tras de sí un charco de sangre. Le habían arrancado las piernas. Instantes después caí en cuenta que no quería el arma para atacar a nadie, sino para poner fin a su propio sufrimiento. Lo vi llegar hasta uno de los estantes donde se sentó y apoyó su espalda, y mientras mantenía sus ojos horrorizados en dirección a esa cosa, empezó a clavarse el cuchillo una y otra vez hasta que su cuerpo dejó de moverse. Luego de unos segundos, dio su último respiro, quedando con sus ojos bien abiertos, siempre observándolo a él, porque no solo yo estaba con ese preso en el lugar. Señor, imagínese el terror que sentía ese hombre que prefirió quitarse la vida antes de seguir siendo víctima de ese ser mitad hombre y mitad animal. Me refiero al demonio. Ahí había un demonio, y sin duda alguna fue él quien eliminó a los otros. Esa criatura estaba parada en sus patas traseras. Las facciones humanas de su cara parecían las de un hombre abominable y monstruoso, y teniendo ahora sus ojos puestos en los míos, sentía que mis músculos se estremecían al pensar que también acabaría conmigo. Lo lamento, señor, nunca había visto algo así. Estaba paralizado de miedo. Ni siquiera fui capaz de moverme para dispararle. Cautivado por ese estupor, contemplé cómo su enorme y nauseabunda boca desalineó una sonrisa. Luego se arrojó al suelo en 4 patas y huyó por la puerta trasera. Este fue el testimonio del soldado que encontró al primero. El segundo fue hallado en el interior de un depósito, en el cual logró ingresar para esconderse. Recién entonces entendí por qué ese demonio los dejó escapar. Tan solo fue para jugar con ellos. No más nos faltaba hallar al último, al viejo González para ser más exacto. Hoy en día pienso que la bestia me eligió a mí. O mejor dicho, siempre quiso que fuera yo el que me involucrara con ese grupo de presos, ya que no solo me tocó encontrarlo, sino que estaba esperando que yo llegara hacia él, para hacerme testigo del terror más grande que nunca pensé que experimentaría. Acompañado por otros 3 soldados,
Recorrimos un sector que colindaba con el monte que estaba al otro lado del terreno. Decidimos separarnos para rodear mejor la zona, cuando de pronto escuchamos un grito proveniente desde el interior de la vegetación. Yo me lancé en correr en línea recta y fortuitamente llegué directo al escenario. No obstante, quedé perplejo al contemplar con lo que me topé. Ahí estaba González, pero no solo él, y tampoco se trataba de la bestia. El viejo estaba sujeto a un árbol a una determinada altura del suelo. Le habían destrozado las rodillas y ambos antebrazos les habían sido seccionados. En tanto miraba cómo éste agonizaba, quise desviar mi mirada de él para ahora enfocarme en el otro hombre que estaba presente. «Soldado Mancera, ¿qué hace usted aquí? ¿Por qué no informó sobre el hallazgo de inmediato? ¿Y por qué tiene el uniforme ensangrentado, soldado?» En efecto, se trataba de Mancera, quien al verme llegar quedó quieto, enmudecido, y prosiguió así ya que no me respondió. En estas instancias ya no supe qué pensar, y guiado por la desconfianza, dirigí mi fusil para apuntarle, y cuando estaba a punto de pedirle otra vez las explicaciones, sentí cuando algo pesado golpeó mi cara desde atrás haciéndome caer. Por instinto me puse de pie lo más rápido que pude, y al voltear, vi a la criatura tal como la habían descrito, parada en dos patas, con su cuerpo antropomorfo cubierto de pelaje negro. Me habló, logrando así tomar más ventaja sobre mí que para ese entonces ya estaba petrificado, y peor aún, pues al haber sido tumbado, quedé desarmado por lo que ahora también estaba vulnerable. Debería usted acatar las órdenes, soldado. No debería meterse en asuntos que no le incumben. Sabía que eso no terminaría bien, pero al recordar que el soldado Mancera también se encontraba allí, volteé para mirarlo, pensando que de igual manera lo vería paralizado de miedo. Sin embargo, no fue así. Increíblemente, este tenía su mirada puesta en mí como quien quisiera darme batalla, sin ni siquiera inmutarse ante la presencia de la criatura, como si ya hubiera estado familiarizado con ella. El mensaje fue claro y conciso. La criatura se fue alejando lentamente entre los arbustos, algo que imitó el soldado Mancera, pero claro, este lo hizo por otro rumbo. Segundos después, llegaron los soldados que me acompañaban. Curiosamente, ellos no escucharon ni vieron nada, ni a la bestia como así tampoco a Mancera, pero ya nada más me importó. Ya estaba claro para mí. Días después, y a pesar de que sabía que pondría mi vida en riesgo, decidí solicitar la baja del ejército. Dicen que el informe dado por las autoridades del cuartel para justificar las aniquilaciones de los presos fue que el mismo cartel hizo uso de sus facultades delictivas para ejecutarlos, luego de que estos se escaparan. Asimismo mencionaron como prueba la mutilación, argumentando que ese grupo de hombres les robaron parte de la mercancía y huyeron, siendo ese el motivo por el que les arrancaron las extremidades. Hoy en día vivo lejos de esa ciudad. Obligado, tuve que tomar a mi familia y buscar otro destino donde empezar desde cero, porque estoy seguro que el ejército, de algún modo, estaba relacionado no solo con ese cartel, sino también con el nahual, o quizás debería decir los nahuales, ya que sin duda Mancera era uno más de ellos. Vivo con la esperanza de sentir paz algún día, aunque para ello debo estar entre las sombras, porque tal como les dije al principio, querramos o no, y por el simple hecho de haber sido testigos, el mal nos hace esclavos de sus consecuencias. Si les gusta la emoción, el misterio y el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden suscribirse y activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y emocionantes. Nos vemos en la próxima. Gracias por vernos.